Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Carácter, la serie a la cual hemos venido compartiendo ya hace algunas semanas. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 5. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Versículo 17 en adelante. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Porque resulta que los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban por allí hablando, estaban enseñándole a la gente. La gente los estaba oyendo, les estaba creyendo. Y pues obviamente se llenan de celos. Y luego dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Allí los tomaron y los encarcelaron. Dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche a las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, el ángel del Señor, ojo con esto, los sacó de la cárcel. ¿Y qué les dice a los apóstoles? Dice, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los sacó de la cárcel para que siguieran cumpliendo ellos el propósito que Dios tenía a través de sus vidas, para sus vidas. Los sacó para ello. Y aquí vemos algo importante. Hay momentos donde estoy o donde yo me siento agobiado, incluso encarcelado o emproblemado. Y resulta que Dios, en su misericordia, me saca. ¿Pero para qué me saca? Para que yo siga cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Es para esto. El caso es de que el propósito para los apóstoles, ¿cuál era? Que anuncien la palabra, dice. Y como le diría muy bien aquel ángel del Señor, las palabras de vida, de esta vida. Ellos quisieron, dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Hicieron exactamente ello. ¿Qué carácter? El de los apóstoles, el de los discípulos. Versículo 22. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, los que los habían mandado echar en la cárcel, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Entonces llegan y dijeron, bueno, traigan a estos tipos que estaban por allá hablando, pues sí, hablando de Jesús, tráiganlos para acá. Pero dice, versículo 22, como ya lo sabemos, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces vuelven y les dieron aviso, diciendo, bueno, por cierto, versículo 24, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera, de pie en las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos nosotros allá adentro. ¡Oh, sorpresa! Le dicen entonces allí a ellos, al sacerdote y a todas las autoridades religiosas de la época, ellos no están allí. Cuando oyeron estas palabras, versículo 24, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales de los sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dudaban, dice. Y seguramente comenzaron a explorar cierto tipo de tesis o conjeturas. Luego dice esto, versículo 25. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están? Hasta que uno de ellos dice, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel del templo, ahí están enseñando al pueblo. Ahí están ellos. Ahora están haciendo exactamente lo mismo, lo cual estaban haciendo cuando les habíamos echado mano. Entonces, versículo 27, ¿qué pasa? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. O sea, vuelve y juega. Segundo round. Les vuelven a echar mano y los traen ante el concilio. Y ante el concilio, el sumo sacerdote les pregunta. Versículo 28. No les pregunte y les dice, oye, ¿ustedes cómo escaparon de aquí? No, sino, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. O sea, eso es lo que estaban haciendo, el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro, dice el versículo 29, respondiendo, les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, aquí viene algo muy importante. Hay que ver el contexto porque siempre la gente saca este versículo
pues para su acomodo. Es que para mí es necesario, yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Miren el contexto. ¿El contexto cuál era? Pues el contexto es muy claro. O sea, Dios nos ha mandado ¿a qué? A cumplir la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20. ¿Se acuerdan? Que Dios nos manda a todas las naciones. ¿Y cómo he de ir a todas las naciones? Pues cómo he de ir a ser discípulos, eso es lo que dice. Por tanto, he de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo he de hacerlo? Pues enseñándoles. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Pues discípulos. ¿Y cómo lo estaban haciendo? Enseñando. Y ahora les dice el sumo sacerdote, les dijimos que ustedes no enseñen. ¿Y pero qué les dice? Pero es que yo obedezco a Mateo 28. O sea, yo obedezco a Jesús. A eso se refiere directamente. No se refiere a algo distinto, por cierto. Si alguien aquí me prohíbe el hablar de Jesús, allí que se sobrepone. Por ejemplo, si una autoridad me prohíbe el hablar de Jesús, ¿qué prima en ese momento? Es más, si una ley lo hace, ¿qué es lo que prevalece? Pues obviamente, que pase lo que pase, nadie puede impedirme el hablar de Jesús. Ese es el contexto único que aparece allí. Ellos, dice, oyendo esto se enfurecieron y querían matarlos. Esto se llama carácter, verdaderamente. Aquí lo vemos. Entonces, levantándose en el concilio uno llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, dice, mandó que sacasen por fuera, pues a los apóstoles por un momento fuera. Sáquelos, que tengo algo que decirles a ustedes, dice el anciano Gamaliel. Y luego les echa una historia y les dice, varones israelitas, mirad pues vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos se levantó Teudas, dice el versículo 36, diciendo que era alguien. A este se unió un gran número de personas, como 400 hombres, pero él fue muerto y dice, y cuando ocurrió, todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ese fue muerto suena muy extraño, ¿no? Como quien dice, cuando lo neutralizamos, usando un término muy propio nuestro, neutralizaron. ¿Qué significa neutralizar? Pues lo matan, así de sencillo, cuando lo matamos. Versículo 37. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, pereció, entre comillas. O sea, como quien dice esto, usando términos modernos de hoy o gestos de hoy, como quien dice, le mandamos el sicario, ¿no? Pereció también él. Y todos los que lo decían fueron dispersados. O sea, miren todo lo que ya conocemos antecedentes de todo esto. Versículo 38. Y ya os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá, como ha sucedido. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis hallados luchando contra Dios. ¿Qué pasó? Gamaliel diciéndoles a ellos, y pues a Jesús, nosotros también lo neutralizamos. Si esto es de hombres, se van a dispersar. Pero ¿qué tal que esto sea de Dios? ¿Qué tal que nos hallemos luchando contra Dios? Versículo 41. Y convieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué hicieron? Después los vuelven a llamar a ellos, al recinto, los azotan. No vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. Y los sueltan. Siguen el consejo de Gamaliel, pero no sin antes darles unos golpes. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Jesús. Recordemos un versículo que por allí habíamos compartido, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira lo que aquí me dice, sumo gozo. ¿Se acuerdan lo que es una prueba? El término prueba es muy importante dentro del carácter. En la palabra de Dios podríamos traducirlo como carácter probado. En otras palabras, cuando paso por momentos de estos, es donde se expone el carácter. Es donde aflora el carácter. Y no en una oportunidad, en dos. Los apresaron precisamente por su determinación, por su carácter. El carácter de cumplir aquello lo cual ellos tenían, de cumplir el propósito de Dios para sus vidas, porque una persona con carácter tiene propósito. Por cierto, si usted quiere desarrollar carácter,
cumpla ese propósito de Dios para su vida, tenga eso en su vida, sea una persona con propósito. Una persona sin carácter no tiene propósito, pero una persona con carácter lo tiene y lo cumple, pase lo que pase. Pero mire lo que aquí dice, que ellos incluso se gozaron, salieron de allí gozosos. Pero Jimmy, ¿cómo pueden salir gozosos? Cuando allí los azotaron, cuando los golpearon, cuando los han encarcelado ya en un par de oportunidades. Y con matrícula condicional, hablando un poco desde el punto de vista estudiantil, como quien dice, aquí tengo una tarjeta amarilla, pero usted no vuelven a hablar en el nombre, en ese nombre. ¿Será que lo hicieron? Versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto es carácter, esto es propósito. Una persona con carácter cumple su propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de Dios en su vida. Y esto es lo que se denomina disciplina. Si usted quiere desarrollar carácter y usted dice, no, es que a mí me cuesta ser una persona con carácter, ¿qué hago? Aquí hay un punto. Vamos a ver varios puntos a lo largo de lo que resta de esta semana de cómo desarrollar carácter. Y aquí vemos algo fundamental, la disciplina. ¿Saben que el término disciplina proviene del mismo término de discípulo? Es que un discípulo es disciplinado. Discípulo. Y aquí a quienes estamos viendo, a los apóstoles, a los discípulos. Y eso es lo que dice todos los días. Y todos los días significa constancia, es disciplina. Si usted quiere desarrollar carácter, sea constante. Si usted quiere desarrollar carácter, tenga disciplina. Cumpla entonces eso. Cumpla lo que usted se ha propuesto, lo que Dios tiene para su vida. Y en eso consiste el ser discípulo. En otras palabras, ¿quién es un discípulo? ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué formó Jesús en sus discípulos? Carácter, porque esos discípulos con carácter serían los que transformarían el mundo, como efectivamente lo hicieron. Y usted y yo hoy estamos aquí porque allá atrás Dios, nuestro Señor Jesucristo, formó carácter en sus discípulos. Desarrollar carácter, disciplina. Vamos a orar. Y todos los días, dice así tu palabra, habían sido encarcelados 2 veces, fueron puestos en libertad. Después, pero tus discípulos, Señor, fueron allí azotados. Pero salieron gozosos. ¿Y qué fue lo que hicieron? No cesaban de enseñar en ese nombre. Y tuvieron por sumo gozo. Por sumo gozo. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo el propósito que tú tenías para sus vidas. Y eso es carácter. Un discípulo es disciplinado. Todos los días lo hace. Y si usted le está pidiendo a Dios eso, pídale, Señor, yo quiero desarrollar carácter en mi vida. ¿Qué tiene que hacer? Sea disciplinado, sea constante todos los días. Pero es que hoy no me parece, todos los días. Pero es que hoy tengo ánimo, mañana seguramente voy a amanecer con desánimo. Pero es que han venido circunstancias que me llevan a aplazar lo que debe hacer. Sea disciplinado. En eso consiste un discípulo. Dígale, Señor, yo soy tu discípulo. Y un discípulo es aquel que se dispone para que su Señor allí forme carácter y forme carácter en su vida. Eso fue lo que el Señor hizo en la vida de sus discípulos. Y fueron estos hombres con carácter, los cuales transformaron el mundo. Ahora, Señor, bendice a cada uno de estos tus discípulos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias nuevamente a todos aquellos medios que constantemente
han venido transmitiendo este programa desde que comenzamos en pandemia. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú en Hilo, Guayú Estéreo, la incomparable Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Si este programa ha sido edificante para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y comparte este programa con quien lo puede necesitar en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. Teoterapia y meditación, el primer espacio del día en torno a Dios con Jimmy Chamorro.